Si tienen sus Biblias, les invito ahora a abrirlas al capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, donde nos encontramos una vez más, o continuamos nuestro estudio sobre la armadura del creyente. La armadura del creyente. Estamos en la sección, los versículos del 10 al 17, donde Pablo instruye a los creyentes en cuanto a la guerra espiritual. Y por supuesto, es una guerra en la cual cada uno de nosotros nos encontramos involucrados, estemos conscientes de ellos o no. Si somos hijos de Dios, estamos involucrados en esta guerra. Y también Pablo nos instruye en cuanto a los recursos que están a nuestra disposición en ese conflicto. Para introducirnos una vez más al tema, voy a dar lectura entonces a los versículos del 10 al 17, que dicen así: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En las últimas semanas hemos estado enfatizando el aspecto del compromiso en este conflicto. Dedicación, disciplina en esta batalla espiritual. El cristiano es un soldado, es un guerrero en este conflicto. Tenemos un uniforme que dice que pertenecemos al Señor Jesús, y este uniforme, como estamos observando, no es un uniforme decorativo, no es algo que nos ponemos para un evento de gala, sino que es un uniforme de combate. Es un conflicto a muerte, en el cual cada uno de nosotros nos encontramos, y este conflicto requiere tremenda disciplina, tremendo esfuerzo. Como parte de nuestra introducción, también quisiera simplemente hacer referencia a una corriente doctrinal en la iglesia evangélica, que en un sentido hace este aspecto de la disciplina a un lado y enfatiza la rendición a Cristo como medio de victoria espiritual. Y voy a explicar a qué me refiero. Este grupo de creyentes dice que la vida cristiana no es una vida que requiere tanta disciplina ni esfuerzo, sino que simplemente requiere una rendición, rendirse a Cristo. Yo recuerdo cuando era estudiante de la universidad, ya hace muchos años, allá por los años 70, una universidad cristiana, una institución cristiana, que durante esa época esta corriente era muy fuerte. Recuerdo que a menudo maestros bíblicos con este mensaje venían a nuestras capillas o tiempo de reflexión en la universidad, y también enseñaban en las iglesias alrededor. Y por supuesto, al término de cada uno de estos mensajes, terminaba la predicación o la enseñanza y nos animaban a pasar al frente, justamente a hacer eso, a rendir nuestras vidas a Cristo para disfrutar de una vida cristiana victoriosa. Personalmente nunca lo hice, porque nunca me pareció que es apropiado o el rendirme a Cristo y pasar al frente no, son cosas distintas. Mi relación con el Señor Jesús, desde mi modo de pensar aún como joven cristiano que era, no tenía nada que ver con pasar al frente, y nunca lo hice. Tampoco veía en ese llamado, en ese a veces manipuleo emocional, algo que tenía base bíblica, por lo tanto, hasta en un sentido lo rechazaba. No veía cómo eso estaba respaldado por un serio estudio bíblico. Recuerdo, sin embargo, la frustración que este énfasis traía a muchos de los jóvenes que escuchaban ese mensaje. Vivían
de reunión en reunión rindiéndose al Señor o tratando de rendirse sin obtener esa victoria que se prometía. Lloraban algunos, recuerdo, se conmovían, pasaban al frente, prometiendo entregarse al Señor totalmente y oraban fervorosamente, dedicando sus vidas o rededicándose al Señor. Pero nada radicalmente distinto sucedía en sus vidas después de esta supuesta rendición. Entonces, este tipo de enseñanza todavía existe en varios círculos evangélicos. Sin duda, algunos de los hermanos que escuchan el programa Gracias a Vosotros por la radio están experimentando este tipo de frustración. Pero escuche lo siguiente, la verdad es esta, que en ningún momento, en ninguna instancia, la Biblia nos enseña que el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, debe llegar a un punto en su vida en el cual debe rendirse o rededicarse al Señor Jesús. Y por supuesto, con eso ellos quieren decir que al rendirnos ya descansamos. Y de ahí para adelante, de alguna manera, Dios va a hacer la obra. Sin duda, como vamos a ver en la Escritura, categóricamente la Biblia nos enseña que debemos vivir en total dependencia en el poder de Dios para nuestra vida. No estamos cuestionando eso. Pero la idea de simplemente sentarnos sin ningún esfuerzo nuestro, rendirnos al Señor esperando victoria, ese concepto no existe en la Escritura, no existe en la Biblia. Como vamos a ver y estamos observando, la vida cristiana es una lucha, es una batalla continua que requiere, por tanto, tremendo esfuerzo de nuestra parte. Observen otra vez el versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. El versículo que sigue, revestíos con toda la armadura de Dios. Ese es el versículo 13. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Calzaos vuestros pies. Tomad el escudo de la fe. Tomad el yelmo de la salvación. Tomad la espada del Espíritu. Aquí no existe ninguna noción de pasividad y relax en el Señor. Eso no está ahí. Sino que Pablo nos habla de un máximo esfuerzo. No vemos absolutamente ninguna instrucción que simplemente nos dice, ríndete a Cristo y deja que Él pelee la batalla por ti. No existe. Y sin embargo hay gente que enseña eso. En Tito 3:8 el apóstol Pablo nos recuerda, palabra fiel es esta, y cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, Tito, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Dice Pablo, los creyentes deben ocuparse en vivir una vida piadosa, en hacer buenas obras. Filipenses 2:12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse, preocuparse, luchar, disciplinarse. 2 Corintios 7:1 nos dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los que se limpian somos nosotros, tenemos que dejar a un lado todo aquello que es contaminación de carne y espíritu. ¿Notan alguna exhortación en estos pasajes a rendirse al Señor y descansar? No, todas estas referencias nos enseñan que la vida cristiana es una de disciplina, una de esfuerzo. Y noten que los que obramos, los que nos esforzamos, somos ¿quién? Nosotros, los creyentes. Gálatas 2:20, ahí encontramos un balance, porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por supuesto, por medio de su Espíritu, el Señor reside en nuestro corazón. Pero la vida que ahora yo vivo, dice, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Pablo dice, Cristo vive en mí, el poder de Cristo está en mí, pero la vida la tengo que vivir yo. Cristo no la vive por mí. Es mi parte. ¿Pueden ver eso? Nosotros vivimos y fuimos llamados a vivir en obediencia, no simplemente en un estado de relajamiento y reposo espiritual sin esfuerzo alguno. Eso no se encuentra en la Escritura. Después de la salvación, nos dice Pablo que fuimos creados para buenas obras. Efesios 2:10. Aquellos que dicen,
déjate de luchar, o ríndete y deja que Dios obre, que era el mensaje que yo escuchaba de estos maestros a los cuales me refería hace un rato. Están enseñando algo que la Biblia nunca enseña. Esto es francamente simplista, es algo errado, es algo equivocado. No estoy cuestionando su salvación, ni estoy cuestionando el hecho de que sí son creyentes. Pero ese énfasis está equivocado. En el Nuevo Testamento los creyentes no somos simplemente espectadores de la obra de Dios. Somos llamados corredores, soldados, hacedores de buenas obras, buscadores de santidad. Y un sinnúmero de otros calificativos que nos hablan, por supuesto, de una actividad obediente. Dios nos ha dado recursos espirituales como hijos suyos para que los usemos, no para que los guardemos ahí y los admiremos. Por ejemplo, en Pedro, en la segunda epístola de Pedro, el apóstol nos enseña algo acerca de este esfuerzo, comenzando con el versículo 3 del capítulo 1, cuando dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, ¿se acuerdan? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios, nos dice Pedro, nos ha concedido todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Todos los recursos están ahí, sin duda. ¿De dónde vino esto? Bueno, hace alusión a nuestra salvación. Nos habla del verdadero conocimiento, y está hablando, por supuesto, del verdadero conocimiento de Jesucristo, aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de quien tenemos salvación. Todo esto es nuestro desde el momento de la salvación. Y noten que Pedro llama a nuestros recursos divino poder, poder divino, incomparable poder, por supuesto. Y en el versículo 4 nos dice: por medio de las cuales nos ha concedido preciosas, maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, por medio de su Espíritu. Entonces, con todo esto, quiere decir que nos vamos ahora a relajar, nos vamos a descansar. Bueno, tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Ahora yo me siento muy tranquilo en mi silla mecedora espiritual y espero que el Señor Jesús haga la obra. No, fíjense lo que dice Pedro. Versículo 5, por esta razón, porque esos recursos son nuestros, porque el poder de Dios está en nuestra vida, por esta razón también, obrando con toda diligencia, a los creyentes les habla: añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pedro: miren, porque todos los recursos están ahí, porque pertenecemos al Señor, entonces debemos esforzarnos, disciplinarnos, que estas virtudes formen parte de nuestra vida. El versículo 10 dice: porque mientras hagáis o practiquéis estas cosas, nunca tropezaréis. ¿Ven? Esfuerzo, disciplina. Practicar, hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es la parte de Dios en la disciplina del creyente? Una vez más, hay un equilibrio. El Nuevo Testamento nos presenta un equilibrio. Por ejemplo, en Filipenses 2:12, nos dice el apóstol Pablo, ya lo leímos: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es nuestra parte, nuestra responsabilidad. Pero ¿saben? No lo deja ahí Pablo. Continúa el versículo 13, y ahora escuchen: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. El poder es de Dios. El deseo de obedecer viene de Dios. Pero los que hacemos la obra de ocuparnos en la salvación somos nosotros, ¿ven? Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer, pero la exhortación a nosotros es ocuparnos de nuestra salvación, obedecer lo que Dios manda. Fuimos salvados, una vez más, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe.
Pero las obras son evidencia, lo hemos dicho tantas veces, son evidencias de que el creyente pertenece a Dios y ha sido transformado. Pablo dice, hemos sido salvados para buenas obras, porque somos hechura suya, versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El deseo es de Dios, el poder es de Dios. Aún las buenas obras, de alguna manera Dios interviene, pero los que llevamos a cabo esa tarea somos cada uno de nosotros, creyentes en Cristo Jesús. Así que no piense usted que si viene a Cristo Jesús, ya puede descansar. Se acabó la batalla, se acabó la lucha. ¿Sabe cuándo se acaba la lucha? El día que pasemos a su presencia, ahí se acaba la lucha. Entre tanto, estamos en guerra. Es el tema del pasaje que estamos estudiando. La vida cristiana entonces no es una vida pasiva en la que nos rendimos y descansamos. La vida cristiana es una vida disciplinada. Ahora sí, vamos de regreso a Efesios 6. Y notamos una vez más, de repaso, algo acerca de esta guerra espiritual. Somos soldados en combate. Debemos tener colocados el uniforme de combate. Pablo describe el cinturón de la verdad, el escudo de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, y ahora estamos en el versículo 17, en el cual nos detuvimos la última vez, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Qué es esto del yelmo de la salvación? No es como algunos dicen que es un llamado a ser salvos. ¿Cómo va a ser un llamado a ser salvos si Pablo está hablando a creyentes? No habría conflicto espiritual, ni batalla, ni guerra espiritual si no fuéramos creyentes. ¿Me explico? La guerra espiritual es para los creyentes. Una persona que no conoce a Cristo es del diablo, es hijo de ira, no está peleando con Satanás, porque es súbdito de Satanás. ¿Cómo va a estar peleando? Ya lo tiene. Los que pelean son los creyentes. Entonces no es un llamado aquí a ser salvos. Entonces, ¿qué es? Bueno, la última vez vimos que la salvación, definida en términos bíblicos, se compone de tres partes. Salvación pasada, salvación presente, salvación futura. Salvación pasada tiene que ver con nuestra justificación. Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, nos dice, y habiendo sido justificados tenemos paz para con Dios. Somos reconciliados con Él. Eso es en el pasado. Dios nunca nos va a juzgar por nuestros pecados. Porque en la justificación Dios nos perdona y nos declara que justos. Delante de Él somos justos. La salvación presente en términos bíblicos tiene que ver con la santificación, o sea, el proceso de ser transformados día a día, según Romanos 8:29, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fuimos predestinados para eso. Y el Señor está causando en nosotros un proceso continuo de santificación o de cambio, de transformación a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y finalmente seremos salvados de la presencia del pecado. Algún día somos salvos de la penalidad del pecado, somos salvos ahora del poder del pecado y algún día seremos salvos aún de la presencia del pecado. Por supuesto, esto tiene referencia a la glorificación. Algún día sí seremos como Él, cuando ya seamos como Él. Por dentro y por fuera seremos transformados totalmente a la imagen de su Hijo. Seremos glorificados. Ya el pecado y la lucha con el pecado se acabará algún día. Qué lindo, ¿no? Hay esperanza. Vamos a hablar de eso en un instante. Entonces lo que estoy diciendo es que cuando Dios salva, la salvación en la Biblia, Dios salva completamente y eternamente, no en partes. La Biblia no enseña una salvación temporal. Es una salvación completa y es una salvación eterna. En este pasaje, Pablo entonces, cuando nos dice de ponernos el yelmo de la salvación, nos está hablando de la esperanza de salvación futura. Esperanza de salvación futura. Es la protección que tenemos cuando Satanás nos ataca con todo tipo de acusación, todo tipo de desánimo y, como vamos a ver, dudas. El yelmo de la salvación es la confianza que el creyente tiene que hay una salvación futura. 1 Tesalonicenses 5, un pasaje paralelo a esto, nos dice el versículo 8, pero puesto que nosotros somos del día, dice Pablo, nosotros los creyentes, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo, por casco,
La esperanza de la salvación, y así Pablo habla, la esperanza de la salvación. Entonces nos describe una salvación futura. Hay esperanza de salvación futura. Esta esperanza de salvación futura entonces nos da fortaleza necesaria para que pasemos las pruebas presentes. Cuando Satanás lanza todo tipo de ataque, estratagemas, como aquí se nos describe, externas y internas, Pablo vivía y ministraba a la luz de esa esperanza futura. Por ejemplo, estaba leyendo esta mañana, creo que es Romanos 8:24, donde Pablo dice lo siguiente: porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno no ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo está hablando de la esperanza de la salvación final, futura, la gloria. Y Pablo vivía en la conciencia de esa lucha. Y eso es lo que le motivaba, eso es lo que le animaba en un ministerio absolutamente lleno de conflictos y problemas. Dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pobre Pablo, sufrió, tal vez como ningún otro en la predicación y proclamación del Evangelio. Sabiendo, el versículo 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa es mi esperanza, por eso lucho, por eso tolero y soporto todo lo que viene en el ministerio. Porque hay esperanza, esperanza de salvación futura, la esperanza de resurrección, la esperanza de gloria. Es un poderosísimo aliciente para soportar las situaciones difíciles que hoy nos confrontan, cada uno de nosotros. Es una realidad que el desánimo es un arma presente de Satanás en contra del creyente, y hablamos de eso la última vez. Pero existe otro tipo de ataque, en el cual nos enfocaremos ahora hasta el término de este estudio. Estoy hablando de las dudas. No solamente Satanás nos desanima, sino que también siembra dudas en nuestra mente en cuanto a las verdades de la palabra de Dios y particularmente en cuanto a nuestra salvación. La duda, en un sentido, es el arma más eficiente que Satanás usa para desanimarnos. Dudas. Acuérdense que él es mentiroso, padre de mentira, y su tarea es justamente eso: sembrar caos, sembrar dudas. Comenzó allá en el jardín del Edén, ¿con quién? Con Eva. Con que Dios dijo que el día que comáis, no, que van a morir. No le hagan caso. ¿Sabe Dios que el día que comáis seréis como dioses, sabiendo entre el bien y el mal? Entonces la tambaleó, le metió pensamientos y conceptos totalmente errados, plantó dudas en la mente de Eva, y como resultado de esa duda, la llevó a pecar también a su esposo, y el resto de la historia la sabemos. Por eso estamos como estamos, dice la canción, ¿no? Todo creyente, en algún periodo de su peregrinaje espiritual ha experimentado dudas. No se sienta usted que es sapo de otro pozo cuando está experimentando dudas. Usted, si es creyente, ha experimentado, o está experimentando, o va a experimentar dudas. Porque detrás de esas dudas está el padre de mentira, que es su tarea justamente sembrar dudas. Tal vez no hay lucha más intensa y más común entre los creyentes que la duda de su salvación. Y como estábamos comentando con el pastor MacArthur hace unos días atrás, casi todos los que dudan de su salvación son hijos de Dios. Porque Satanás no planta dudas en aquel que no es hijo de Dios. Si usted está luchando con dudas en cuanto a su salvación, casi seguro que definitivamente usted pertenece al Señor. La obra de Satanás es justamente hacerle dudar de su salvación. Satanás no quiere que confiemos en Dios, en sus promesas, y particularmente en una salvación eterna.
Pocas cosas en la vida de un cristiano le paralizan más que el dudar de su salvación. Un creyente inseguro de su salvación es un creyente impotente, es un creyente sin eficacia, es un creyente que no tiene gozo en su vida, es un mal testimonio de la obra de Dios en su vida y es una pobre representación de lo que Dios hace en la vida de una persona cuando Él la transforma. Una persona que esté dudando de su salvación y vive en eso, no trae gloria a Dios. Ahora, no estoy diciendo que podemos evitar las dudas. Como siempre me decía mi padre cuando era joven, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Las dudas van a venir, el ataque va a venir. La cosa es, ¿qué hacemos? ¿Las aceptamos? ¿Nos resignamos a lo mejor no? ¿O tomamos otra posición de la cual voy a hablar ahora? Satanás viene y nos dice, mira lo que acabas de hacer o pensar. ¿Tú te crees cristiano? ¿Tú crees que un cristiano se comporta así? ¿Tú te imaginaste que Dios te salvó, pero te estás engañando a ti mismo? Fue una cosa ahí de pasajera. Mira tu vida y tus fracasos constantes. Un cristiano no vive así. Satanás viene y nos dice, mira, tal vez tú eras cristiano, pero ya no lo eres. Cristo te ha abandonado. Mira en tu interior, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la paz que Dios promete? Tal vez tú eres cristiano, pero ¿cuánto vas a durar en la fe? ¿Vas a perseverar hasta el final? ¿Cómo sabes que serás salvo al final? Realmente es imposible estar seguro. Tal vez tú vas a perder tu salvación. Y al fin de todo, ¿de qué sirve toda esta confianza en Dios hoy? Etcétera, etcétera. ¿Has experimentado alguna de estas sugerencias y susurros satánicos en tu mente y tu corazón? Si eres creyente, te podría casi decir, las has experimentado. Todos las hemos experimentado, en algún momento de nuestra vida. Claro, en la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, su palabra, tenemos más y más victoria. Pero esto es obvio, común para todo creyente. Un cristiano que vive dudando de su salvación es el individuo más miserable en la tierra. No hay comparación. No estar seguro de que uno es salvo y no saber que si uno continuará siendo salvo hasta el fin es vivir en un estado constante de terror, ineficacia espiritual. Pero qué horrible existencia, ¿no? Yo sé, lo he experimentado cuando era joven. Horrible. Conozco personas, he conocido a personas que siempre vivían dudando de su salvación y eran creyentes, pero eran un desastre espiritual, no servían para nada. Gracias a Dios que son salvos por fe y por gracia, porque si fuera por ellos y si fuera por nosotros, ¿quién podría permanecer en la salvación? Recuerdo que hace unos años leí un librito escrito por H.A. Ironside. Ironside se escribe. Algunos de ustedes conocen el autor, lo consultan, sus comentarios en excelente expositor bíblico del siglo pasado, allá por los años 40. Y recuerdo que este libro lo leí con mucha avidez, con mucho interés, porque estaba pasando por dudas. Y me llamó mucho la atención de que Ironside da su testimonio en cuanto a la santificación. El libro se llama La santificación, la verdadera y la falsa. Y Ironside nos dice en este libro de su experiencia como líder y aún maestro en una organización cristiana que enseña que uno puede perder su salvación y que debe volver a salvarse cada vez que la pierde. Y es como aquellos que sacan los pétalos de una margarita. Me ama, no me ama, me ama, no me ama, no me ama, y así. Y hay creyentes, personas, denominaciones que enseñan eso. Y uno nunca está seguro de nada. Tal fue la turbación de este hermano de espíritu, de alma y cuerpo, que como resultado de esta enseñanza llegó a un hogar de descanso. Era un hogar de descanso para obreros de esa organización. Obreros que estaban abatidos por este tipo de enseñanza y mensaje. Allí es donde Ironside por primera vez comenzó a leer material bíblico sobre la seguridad de la salvación y fue restablecido corporalmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Fue restablecido.
Y por supuesto, a partir de esa experiencia, Ironside se convirtió en el expositor bíblico que hoy conocemos. Salió de esa organización, por supuesto. La inseguridad de la salvación le había llevado a un estado de desesperación y depresión, que se sintió absolutamente incapaz de seguir adelante como cristiano y como servidor de Cristo. Y Satanás tiene a miles de personas así. Algo muy interesante que quedó grabado en mi mente hasta el día de hoy. Hace años que no leo este libro, pero esta frase me quedó grabada. El ex ejército de siervos de esta organización es mayor que el ejército en servicio. No voy a mencionar el grupo, pero no tiene sentido. El punto es que el ex ejército de aquellos que servían en esta organización era mayor que el ejército en servicio. ¿Por qué? Porque estaban diezmados por este tipo de inseguridad en cuanto a su salvación. Satanás tiene a millares de creyentes en un estado constante de inseguridad. La gente pregunta, bueno, ¿usted cree en la seguridad de la salvación? Bueno, definitivamente creo en la seguridad de la salvación y definitivamente no creo en la inseguridad de la salvación. Y muchos viven creyendo en esa inseguridad de la salvación. Si la salvación solo se refiere a la salvación pasada y presente, sin seguridad de la salvación futura, entonces de nada sirve, de poco vale servir al Señor. ¿Cómo es posible entonces experimentar el gozo de la salvación de la cual nos habla la Escritura? Estas cosas os he escrito, hermanos, 1 Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? Versículo 3, para que vuestro gozo sea ¿qué? Completo. Este es el apóstol Juan, escribiendo a creyentes. ¿Se imaginan ustedes si la salvación fuera insegura, que un apóstol podría expresarse de tal manera? ¿Qué gozo es completo? Si no voy a saber si mañana soy salvo. Imposible. 2 Corintios 15, 19, Pablo dice lo siguiente: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Miren, si la salvación es solamente de mi pasado y para el presente, y no hay futuro, o el futuro es inseguro, dice Pablo, miren, somos los más dignos de lástima. Comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? A saber qué va a pasar. Moriremos. El yelmo de la salvación, entonces. ¿Ven? Qué importante es tener ese yelmo puesto. Nos protege de las dudas que Satanás inyecta en nuestra mente en cuanto a esa salvación futura. La Biblia declara categóricamente que la salvación, de un principio al fin, es de Dios. Él es el que salva, en el pasado, en el presente y en el futuro. No existe, repito, en la Biblia una salvación o el concepto de una salvación temporal. La salvación es completa, la salvación es eterna, la salvación es de Dios. Algunos estarán pensando, ¿qué énfasis le está poniendo este Henry al mensaje? ¿Saben por qué? Porque sé lo que esto hace y realiza en la vida de tantos creyentes. Lo hizo en mí, en el pasado, que le sirva de aliciente. Y gracias a Dios estoy convencido, sin ninguna duda, que la salvación es eterna, es completa, es pasada, presente y futura. Pablo escribe en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, ¿se acuerdan? A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, estos también ¿qué? Llamó. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten que cada aspecto o cada componente del proceso de salvación es obra de Dios. Es de Él. Él conoció de antemano, Él predestinó, Él llamó, Él justificó, Él glorificó. Y noten que la glorificación está puesta ahí en pasado, es algo que ya en la mente de Dios sucedió. Es una cadena irrompible, es una cadena inquebrantable. Comenzó en una eternidad pasada y culmina en una eternidad futura, y ninguno de los que Dios salva se pierde. Escuche bien, ninguno de los que Dios salva se pierde. Bueno, hermano, ¿qué acerca de aquellos que estuvieron con nosotros y parecían y se fueron? Y hoy viven como el diablo. ¿Saben qué? Juan nos da la respuesta a eso. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 nos dice, salieron de nosotros, hermanos, pero no eran de nosotros.
Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestara que no eran de nosotros. El Señor siempre preserva a los suyos. Los que se van y abandonan la fe no eran del Señor Jesús. Como vamos a ver. Escuchen las palabras del Señor Jesús. Si no están muy conformes con las de Pablo, escuchen a Jesús. 6:37 de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. En primer lugar, noten que el Padre da a su Hijo ciertos hombres y mujeres para salvación. Es obra de Dios. Versículo 44 de este mismo capítulo nos dice que nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, a menos que ¿qué? Si el Padre no lo trae. ¿Y saben qué? Fíjense en el margen, por ejemplo en la Biblia de las Américas, que tiene literalmente trae, quiere decir arrastrar. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, a menos que el Padre lo arrastre a mí, lo traiga a mí. Y yo le resucitaré en el día final. Palabras de Jesús. El versículo 38 dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre, que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, aquellos que Él dio como regalo a su Hijo para salvación, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Miren, es un plan eterno, es un plan soberano, es un plan omnipotente. Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que me ve o que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y repite, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido llamados por el Señor para vida eterna, somos, escuche bien esto, porque es un concepto tan precioso de entender. Somos un regalo del Padre al Hijo. Dios nos dio al Hijo como un regalo. Y ninguno de estos perecerá. Ninguno. Son parte del plan eterno de Dios para los suyos, el cual Él culmina. El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no comienza una obra y la deja ahí a medias. Uy, se me fue este. Uy, se me cayó el otro. Uy, este perdido. ¡Ay! ¿Cuántos perdidos? Pero ¿saben qué? Nos sonreímos porque eso es justamente lo que es ridículo pensar que Dios tiene un plan, que Dios va a dar a estos a su Hijo como regalo, que el Hijo de Dios categóricamente dice, no perderé ni uno y los resucitaré en el día final, y después decir, bueno, es que algunos pierden la salvación. ¡Absurdo! ¿Qué tipo de Dios tenemos? Dios es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, es un Dios que conoce todo, es omnisciente, es un Dios que tiene un plan y que fuimos salvos porque Él nos incorporó en ese plan. Fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, ni siquiera usted existía cuando el Señor lo escogió a salvación. Spurgeon decía, definitivamente Dios me debió haber escogido antes de la fundación del mundo porque nunca me hubiera escogido después de que Él me conoció. Conoció lo que era como persona. Está hablando de como pecador. Escuchen lo que el Señor Jesús dice en Juan 17. Este es uno de mis temas favoritos, si no se dan cuenta. Estas cosas habló Jesús, Juan 17. Y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que Él, el Hijo, te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Fíjense, Jesucristo dice, yo tengo autoridad sobre todo ser humano, No hay nadie sobre quien no tenga autoridad. Y después dice, para que dé vida eterna a todo ser humano. No, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Dice el Señor Jesús, miren, Padre, glorifícate, glorifícame a mí. Y la forma que esto se lleva a cabo es porque yo tengo autoridad sobre todo ser humano, y porque voy a dar vida eterna no a todo ser humano, sino a todos los que tú me has dado. Y esta es la vida eterna. Después define lo que es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado. Escuche bien, no hay forma de conocer a Dios sino por medio de Jesucristo. No hay otra forma de conocer a Dios. Muéstranos al Padre, dice Felipe. Y entonces sí, Felipe, tanto tiempo he estado contigo, ¿aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Saben dónde hay salvación eterna? Es a través del conocimiento de Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios Padre ha enviado. No hay otra forma de salvación. No hay otra. Es que ustedes son muy exclusivistas, los cristianos, muy cerrados. Sí, porque no hay otra opción. Yo ruego por ellos, dice el Señor Jesús, no ruego por el mundo. Escuchen, qué interesante. Jesucristo no está rogando por el mundo. Vino a este mundo, pero vino a salvar a aquellos que Dios Padre le dio como regalo. No oro por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, dice el Señor Jesús. Te ruego que no los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Versículo 15. Y escuchen el versículo 20. Mas no ruego solo por estos, hablando de sus discípulos inmediatos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí Cristo incorpora en esa oración a todo creyente en ese plan soberano de redención, desde ese momento hasta que Él venga por segunda vez. Cristo intercede por cada uno de aquellos que el Padre le dio, usted y yo, y aquellos que se van a convertir en el futuro. Imagínense. Por eso Él está a la diestra del Padre hoy, intercediendo por cada uno de nosotros. Juan 10:27, y con esto ya vamos llegando al fin. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede ¿qué? Arrebatar de la mano de mi Padre. Y después afirma y agrega, yo y el Padre uno somos. Escuche, mi querido hermano, hermana. El propósito de la venida de Cristo a este mundo es dar vida eterna a los que el Padre le ha dado, y esta salvación es para siempre. Siempre. Es salvación eterna. Vida eterna, por definición, quiere decir eso. Para siempre. Nada ni nadie, dice Pablo, nos puede arrebatar el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno de los privilegios más preciosos de ser hijos de Dios es saber que le pertenecemos por toda la eternidad, que nuestra salvación es segura. Si usted está luchando con eso, espero que este mensaje sea un tremendo aliciente. Cuando Satanás nos asalta con dudas y acusaciones, la forma de responder no es fijarnos en nuestro interior y ver cómo nos sentimos. Es simplemente decir, tal vez la acusación es cierta. Sí estoy experimentando dudas, pero Dios me dice en su palabra lo siguiente. Y confiar en eso que Él revela en su palabra. La salvación es pasada, la salvación es presente y la salvación es futura. La salvación es un paquete completo que no termina en el medio. Es completo. Podemos estar seguros con las palabras de Judas, el apóstol, cuando él dice en aquella cortita epístola, el versículo 24, Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Él, Dios, es el que nos guarda, nos preserva. Porque esto es cierto, podemos estar seguros que perseveraremos en la fe. Porque, como Pablo dice, fiel es el que os llama, quien también ¿qué? Lo hará. La salvación es de Dios, pertenece a Él. Simplemente nosotros hemos respondido en fe a esa salvación. Pero la salvación es de Él. Él la comenzó, Él la está llevando a cabo y Él la va a terminar. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por estas verdades tan preciosas en tu palabra. Estar seguro, Señor, que la obra que tú comenzaste la vas a terminar. ¿Y cuánto Satanás desearía destruir ese gozo, esa confianza, inyectando dudas? Señor, ayúdanos a afirmarnos en estas verdades. Y cuando viene la duda, cuando viene el ataque, simplemente recordar, repasar y agradecerte por estas verdades que son tuyas. Y responder como el Señor Jesús lo hizo ante el ataque y la tentación, escrito está. Escrito está. Te agradecemos en esta mañana por esta meditación, por estas verdades, en el nombre de Jesús.
Amén.